Hola a todos chicos y chicas, ¿cómo están? Yo me quiero presentar, mi nombre es Paola, actualmente tengo 34 años. Les quiero presentar mi primer story time. Esta parte de mi vida es algo que pasó en mi vida. Empieza cuando tenía 7, 8 años. Durante aquel entonces, no sé por qué razón, si de pronto es como por ese deseo que yo tenía siempre de ser perfecta o de ser muy buena en muchas cosas, empecé a tener en la mente como esa fijación por ser delgada, por tener bajo peso, por tener lindas formas en mi cuerpo. No sé si a todas las niñas les pasa a los 7, 8 años, pero yo empecé desde esa edad a tener como ese pensamiento en la cabeza. Básicamente fue así, pero bueno, no pasó nada durante ese tiempo, solamente la idea. Sin embargo, ya cuando cumplí 10 años, yo me acuerdo que era 1998 y que estaba en quinto de primaria, esa idea se hizo un poco más presente. Como les digo, no tengo muy claro por qué en ese tiempo pasó así. Pienso que una parte, pues bueno, la presión social que viven las niñas en términos generales, pienso que tal vez pues era un poco perfeccionista para ese entonces. Tal vez de pronto mi mamá tenía como un tema con su propio cuerpo, de pronto había subido peso por sus 2 embarazos y pues era algo que ya mencionaba mucho y tenía muy presente. De pronto tal vez familiares que se refieren mucho al tema de la gordura, la delgadez y demás. Pero durante ese año, ese pensamiento que había tenido yo como los 2, 3 años anteriores se hizo latente y empecé a desarrollar desarrollé pues un problema de salud mental, pues que se reflejó en mi cuerpo, que sé que sufren muchas niñas en el mundo y que del cual ustedes han escuchado hablar mucho, que es de la anorexia nerviosa. Entonces yo tuve anorexia nerviosa a los 10 años, fue cuando como lo desarrollé la primera vez. En aquel entonces empecé con una dieta cuando entré de vacaciones de mitad de año. Una dieta como que yo mismo me inventé, empecé a restringir ciertas calorías, ciertos alimentos que pues eran importantes, y bajé durante esas vacaciones de mitad de año. Antes eran un mes, ahora son como 15 días más o menos por estas épocas, o no, en mitad de año, los 15 días como en agosto, septiembre. Antes era un mes. Durante ese mes, no sé si porque tuve la cabeza desocupada o qué, logré pues meterme mucho en ese cuento y bajé 9 kilos en ese mes, yo solita, así como. Obviamente yo llegué al colegio, en el colegio se sorprendieron bastante por ese cambio de peso que tuve. Unas personas pues como que decían, oh, bajaste, te felicito, pero la mayoría se preocupó bastante porque llegué bastante flacuchenta, por decirlo así. Mi mamá también se empezó a preocupar, mi papá, porque al ver yo como que tenía éxito en eso y que bajaba, lo que yo quise fue seguir bajando. Entonces, en lugar de detenerme y listo hasta acá, yo seguí comiendo poco y comiendo cada vez más poco, y seguí bajando de peso. Cuando mis papás vieron pues que ya se me convirtió en una obsesión y que no se me podía decir de buena manera que comiera, porque me ponía irritable, me ponía triste o me ponía emocionalmente muy mal, decidieron llevarme pues al médico. Inicialmente me llevaron al psicólogo, no tuve mucho resultado, fui empeorando hasta que bueno, fueron donde mi pediatra, ya me midió, me dijo, oye, definitivamente estamos perdiendo como esa curva de crecimiento normal y de evolución normal de desarrollo de toda niña de tu edad. Entonces me dijo, no, tú tienes anorexia. Me mandó de psiquiatra, me mandó a aumentar de peso con una dieta, unas vitaminas, unas cosas. En ese momento no quise hacerlo. Entonces pues a raíz de que no mejoraba, pues, mis papás decidieron, muy en contra de mi voluntad, pues a un hospital. Me hospitalizaron durante ese mes y medio. Durante ese mes y medio me mantuve un poco en el peso, tuve, digamos, relativamente me mantuve en el peso,
tuve el apoyo de nutricionistas, psiquiatras, psicólogo, un psicólogo que era especialista en problemas de adolescentes, porque me decían que yo teniendo cuerpo de niña de 10, yo pensaba como una adolescente ya de 14, 15 años, terapeuta ocupacional, pediatra, sin mucho resultado al principio, como les digo, duré mes y medio dentro del hospital. Bajé otros, pues cuando entré pesaba entre 34 y 33 kilos, y pues me pasaban a diario. El día que menos pesé 28 kilos, pero bueno, pasaron muchas cosas. Una parte fue como las personas que estaban a mi alrededor, pues como era un hospital infantil había más niños. Pienso que eso me motivó un poco a salir, porque pues veía que entraba un niño, duraba 8 días, por mucho 15 días se iba, y yo me quedaba sola y veía pasar y pasar gente y yo nada que me iba. Entonces pienso que eso me hizo reflexionar un poco, el hecho de ver que estaba perdiendo el año, porque llevaba mucho tiempo sin ir al colegio, que estaba perdiendo amigos, bueno, también que mi salud se deterioraba un poco. Pues eso me hizo como recapacitar un poco y reconocer que yo tenía un problema, que pienso que es lo más difícil, y pues salir del hospital. Pienso que en los hospitales pues hay cosas tristes, uno ve gente enferma, ve gente morir, ve niños con muchos problemas de salud que no se solucionan, pero uno también conoce gente muy valiosa. Y dentro de los hospitales hay mucha gente que va y predica de Dios, que ora por los enfermos. Y pues en ese tiempo hubo tres personas que se acercaron a mí y a mi mamá para orar por mi salud. Y en una de esas recibí al Señor en mi corazón. Pues yo era muy chiquita, en realidad yo tenía 10 años, en realidad yo sentí como algo, pues como una paz bien bonita en mi corazón. Nada más, y a la semana ya estaba por fuera del hospital. Tuve que, subí 1 kilo durante ese tiempo, en una semanita. Me siguieron atendiendo por fuera del hospital el psiquiatra y la pediatra durante unos 2-3 meses más, hasta que empecé a recuperar peso y me dijeron: estás bien. La verdad fue muy difícil ese tiempo dentro del hospital por muchas razones. Mis papás no sabían manejar bien esa situación, entonces mi mamá estuvo todo el tiempo conmigo, iba a visitarme todos los días, aunque obviamente ella se acabó físicamente, mentalmente, emocionalmente, fue muy duro para ella. Mi papá lo que hizo fue tomar distancia, como no quiero hacer parte de esto, es como muy difícil de lidiar para mí, si ella no quiere ayudarse yo no tengo por qué estar ahí. Él como que se alejó y digamos que dejó todo en manos de los expertos, que pues eran los médicos, los científicos. Me imagino que él tampoco sabía mucho qué hacer, y pues pensó que será una buena manera. Yo no tenía una depresión tan fuerte, pero obviamente sí sufrí. Pienso que también me tuve que enfrentar mucho al rechazo en ese tiempo. Primero la primera vez que yo vivo tanto rechazo en mi vida, porque durante esa época en el colegio no me querían recibir de vuelta, porque pues la directora del colegio pensaba que yo iba a contagiar, o no sé si, sino como ser un mal ejemplo, que todas las otras niñas del colegio iban a copiar mi mal ejemplo, iban a dejar de comer también. No sé, pues porque ella pensaba así. Y en cierta forma pues las preguntas de algunos papás de mis compañeros, no viví tanto el rechazo de mis compañeros, mis profesores, creo que ellos fueron muy buenas personas, estuvieron pendientes, pues siendo niños, la verdad no viví como esa crueldad de parte de ellos, sino como ese rechazo de los directores, que creo que tampoco sabían muy bien qué hacer en una situación así, porque pues nunca les había pasado con una niña de su colegio, y no sé si les volvió a pasar, la verdad. Yo estaba muy sola con ese tema, y pues como vivir eso fue un poco como la parte dura, y sentir pues que a uno nadie lo entiende en una situación así, porque uno empieza con una dieta
como yo empecé muy normalita, uno va bajando y sin darse cuenta uno termina metido en una cosa de la cual ya no puede salir. Uno quiere salir, pero no puede salir porque su mente no se lo permite. Lo mismo que un adicto que empieza con de pronto una sustancia, un cigarrillo, no sé, no digo que todos los adictos empiezan con cigarrillos, no, empiezan de pronto consumiendo marihuana, después de vez en cuando van aumentando otras drogas hasta que de repente terminan metidos en un asunto bien complicado, del cual ya no logran salir. Entonces pienso que bueno, uno entra, se mete de lleno y ya es muy difícil salir. Entonces pienso que esas son las cosas más difíciles, y pues encontrar mi sanidad, que la quería pero no lograba conseguirla, porque es un tema de la mente muy fuerte que no es fácil romper. Entonces bueno, yo salí a los 3 meses de estar en un tratamiento, pues 1 mes y medio más otros 3 meses por fuera, recuperé mi colegio, logré pasar el año. Pasaron 2 o 3 años más. A los 13 años tuve una recaída nuevamente. Fue mucho más difícil que la primera vez. No bajé tanto de peso, pero fue más, el tema mental fue muchísimo más difícil. Yo me acuerdo que durante el tiempo que estuve bien, pues yo comía normal, volví a comer de todo otra vez. A pesar que me estanqué en el crecimiento, recuperé algunos centímetros, recuperé mi peso otra vez, pero me subí en un mes, estaba normal, y en un mes me subí 7 kilos, no sé por qué, no sé cómo, no sé por qué subí así, pero fueron como 2 años después. Y pues a raíz de esa subida de peso nuevamente me empecé como a traumar. Y no sé si se puede decir, bueno, pues me engordé otra vez, ¿ahora qué hago? Y empecé a hacer otra vez el mismo proceso de no comer, de reducir las calorías, las cantidades, y bajé nuevamente. La verdad no conté cuántos kilos, creo que pesaba en para que entonces 52. Para mi edad, mi estatura era 1,60 m, y de repente me subí 7. Y pues a raíz de ahí me obsesioné un poco otra vez y bajé a 47, 49 kilos. En eso me mantenía y no lograba bajar de ahí, pero el tema mental fue mucho más difícil de manejar. Esta vez no tuve hospitalización, pero sí vino a mi vida una profunda depresión, una depresión muy, muy, muy fuerte que yo no había experimentado antes. No sé si también fue porque entré en la adolescencia. Junto con ello tuve, digamos, una pequeña pena de amor, o sea, un noviazgo que fue de niños. El de niños en esa época, ahorita lo veo como algo así, en esa época fue algo supremamente importante en mi vida, en ese entonces. Entonces fue más fuerte. Adicional a ello, yo seguí estudiando, seguí en la universidad, seguí en el colegio, yo estaba en el bachillerato, pero me aislé completamente de la gente. Pues uno siente como que nadie lo entiende, que uno no tiene con quién hablar de esos temas. No hablaba ni en la casa con nadie. Yo iba al colegio, estudiaba y volvía a la casa a hacer trabajos, tareas, porque pues eso sí era en el estudio muy dedicada. Pero me empecé a alejar de mis amigos. Pienso que incluso algunos, al verme así, en lugar de acercarse, me imagino que no sabían cómo afrontar, no sé, una de la compañera extraña. Entonces lo que hicieron fue alejarse de mí. Mi mejor amiga en aquel entonces también tomó distancia. Entonces fue enfrentar como el rechazo, la soledad, la depresión. Pues de pronto en una edad que uno es un poco más adulto, entre comillas, es un poco más consciente de muchas cosas. Y empezaron 9 meses, me acuerdo mucho que fueron 9 meses muy duros, porque fueron 9 meses de una depresión muy profunda que yo no he vuelto a vivir. Bueno, creo que volví a vivir en algún momento, les contaré por qué. Pero fue una época muy difícil en mi vida. Nuevamente empecé a ir a psiquiatra, iba cada 8 días a psiquiatría, tenía que ir a nutricionista, pero me mantenía como en un punto así, ni mejoraba ni empeoraba.
Y lo que les digo, lo más difícil, con lo que más tuve que lidiar, fue con la depresión. Soledad, rechazo, creo que fueron las tres cosas más difíciles de enfrentar durante ese tiempo. Pero ante todo la depresión. Duré 9 meses en psiquiatra. Iba a psiquiatría cada 8 días buscando pues una mejoría sin ningún resultado. En aquel entonces me ofrecieron medicación, no la quise recibir. Pensé pues que yo tenía que mejorar por mis propios medios y no depender de un medicamento para estar bien. Años después esa idea cambiaría pues por cosas que pasaron en mi vida. Bueno, pero pienso que durante ese tiempo se acabó mi esperanza completamente. Eso que tú dices, yo nunca voy a salir de acá. Como les digo, es una enfermedad mental. Tú sabes en qué momento empiezas a estar enfermo, tú sabes en qué momento te enfermas, en qué momento empezaste a dejar cosas, pero no sabes cómo llegas al punto más bajo. O sea, llega a un punto muy bajo, no sé pues en qué momento ni cómo llegué allá, y tampoco sabía cómo salir de ese lugar, que creo que es lo más difícil. Estás adentro y ya no sabes cómo salir, quieres salir, pero no puedes, porque tu mente es muy poderosa. Y lo digo también por otros casos de anorexia que he visto, por temas de bulimia de otras personas, lo sé también por personas que son adictas a las drogas, que entran pero no pueden salir, a pesar de que su cuerpo lo desea, su mente su vida lo desea, pero no pueden. Entonces empecé a desarrollar, debido a todo eso, fuertes pensamientos de suicidio. Una vez quise tomar unas pastillas, jamás me las tomé. Mi mamá las descubrió. Tuve la jardinera del colegio. En ese momento, como les digo, experimenté muchísimo rechazo. Entonces yo dije, bueno, quería como hacer un show, entonces me suicido en el colegio. No sé, lo quería hacer así como bien histriónica yo. Pues afortunadamente eso nunca pasó. Pero sí, los deseos de suicidarme fueron muy fuertes, hasta que en esos momentos de mi vida mi mamá me dice que ella y mi tía empezaron a pedirle mucho a Dios para que yo lo conociera. La verdad, mi mamá católica toda su vida, lo mismo que mi tía. Mi papá no era muy creyente en nada, pero mi mamá decía, lo más probable es que Paola necesita a Dios. Ellos decían, a Paola le falta a Dios, porque yo nunca fui bautizada por la iglesia católica, entonces nunca nadie me bautizó. Y pues ellos decían, debe ser que a Paola, pues como no se bautizó cuando chiquita, le pasó todo esto. El caso es que mi mamá me decía, yo dije, a Paola le falta a Dios, y por eso es que ella está en esta situación, entonces yo voy a orar para que ella conozca a Dios. No sé en qué iglesia, en qué religión, en qué cultura, secta, ideología, pero que mi hija Paola conozca a Dios. Y pues el deseo de mi mamá se cumplió. No sé cuánto tiempo duró orando, rezando, ahí tenía su veladora. Bueno, el caso fue que un día cualquiera, mi mamá tenía acá en casa un negocio, venían chicos a jugar. Era un negocio de videojuegos. Dentro de esos chicos que empezó a venir, para ese entonces yo, como les digo, tenía 13 años, empezó un chico a acercarse y a invitarme a la iglesia, a la iglesia que asisto actualmente, y me llevó a esa iglesia. Pues insistió muchísimo, me llevó, efectivamente llegué, fui a la iglesia, me invitó pues a algo que se llama un encuentro, en otras iglesias lo llaman retiro. Bueno, en mi caso fue un encuentro. La verdad, cuando yo fui la primera vez a la iglesia, yo esperaba encontrarme como con algo bien aburrido. La verdad me impactó ver la cantidad de jóvenes tan apasionados por Dios, como tan llenos de esa vida, ese fuego, que eran niños muy jóvenes de mi edad, un poquito mayores, pero eran muchísimos, muy apasionados por Dios. Pensé que me iba a encontrar con algo súper aburrido, fue todo lo contrario. Eso fue el 27 de noviembre del 2001, cuando me acuerdo mucho esa fecha.
La verdad no les puedo decir, acepté al Señor en mi corazón nuevamente, aunque en ese entonces decía que Dios no existía, no creía que existiera un Dios. Pues a raíz de todo lo que yo estaba viviendo en mi vida, decían, Dios no puede existir porque cómo permite que me pase a mí algo así, y que no pueda salir. Entonces duré yendo un tiempo, desde el primer día que yo acepté al Señor en mi corazón, y fui la primera vez. No digo que todo cambió de un momento al otro, pero sí sentí una paz muy grande, y empecé a sentirme más tranquila, empecé a sentirme un poco mejor, empecé como a rezar, orar pues todos los días, unos 5 minutos, 2 minutos, y finalmente todo empezó a cobrar sentido en mi encuentro. Antes de subirme al bus del encuentro, me acuerdo que hicimos una oración y yo dije, bueno, Dios, si tú existes, pues tú me tienes que mostrar que tú existes, porque si este encuentro no me sirve de nada, yo regreso y me quito la vida, porque no tiene sentido seguir viviendo así. Y durante ese encuentro pues fue una cosa que no les puedo como mencionar con palabras, es demasiado increíble tener un encuentro con Dios. Es algo sobrenatural, no tengo yo palabras para expresar lo que significó para mí ese encuentro. Y en esos 3 días, eso, lo que fuera que yo tuviera dentro de mí, en la mente, no sé, tenía el diablo adentro, no mentiras, no sé, algo que yo tenía dentro de mí salió. Yo me acuerdo que lloré desde antes de montarme en ese bus hasta la última charla antes de llegar a Bogotá, porque fue fuera de la ciudad de Bogotá. Les puedo decir que apenas llegué a Bogotá, me acuerdo que llegué a comer porque tenía hambre. Y les puedo decir algo muy extraño, para mí fue extraño. Creo que el cuerpo en algún momento se te acostumbra a no comer. Entonces, como que se acostumbra a la anorexia y realmente no te dan ganas de comer tampoco. A pesar de que obviamente estás desnutrido, estás por debajo de tu peso normal, hay algo que no. Pero literal, apenas llegué, el cuerpo me empezó a pedir comida. Así de que como que ya no podía aguantar no comer. Y empecé a comer. Esta cosa que tenía en la cabeza, que no sé qué era, también salió. Y les puedo decir, hasta el día de hoy nunca más he vuelto a tener anorexia. Hace 20 años que fui libre de la anorexia en un encuentro. Ese es mi caso particular con la anorexia. Obviamente hay otras historias diferentes de cómo muchas mujeres han salido. Esa es mi historia personal. Nunca más volví a tener anorexia. Es más, incluso a veces me costaba ir a bajar de peso y hacer dietas y bueno, como ya tener un plan nutricional, porque ya fue muy diferente. Ya me volví buena amiga de la comida, y yo creo que hasta a veces demasiado buena amiga de la comida. Entonces, gracias a Dios, esta historia tuvo un final feliz. No todas las historias de anorexia tienen un final feliz. Yo sé que ustedes conocen muchos casos de mujeres, hombres también, que han terminado su vida, que su cuerpo no les ha aguantado tantos años de maltrato con la anorexia y pues han terminado sus vidas. Frente a la anorexia les puedo decir, evidentemente es una enfermedad mental, sin duda alguna, es una enfermedad que le afecta a muchas niñas en el mundo, pero también es una enfermedad espiritual, y así es como la veo yo ahora, después de 20 años de haber sido libre de esa enfermedad. Ya cuando fui a mi encuentro, ya tenía 14 años recién cumplidos, porque los había cumplido en el mes de septiembre. Cuando fui la primera vez a la iglesia tenía ya mis 14, o sea, empecé ahí mi adolescencia, gracias a Dios, de su mano. Y que les puedo decir, la anorexia sí tiene cura, incluso las secuelas que deja la anorexia, secuelas como cuáles, la baja autoestima, que fue una secuela muy difícil de vencer, con la que me tuve que enfrentar durante mucho tiempo, los problemas de imagen personal, de identidad, y también las secuelas físicas que deja la anorexia, es decir, en mi caso hipotiroidismo, caída del cabello, que se me cae todavía un poco,
aún esos problemas físicos, de pronto baja temperatura en el cuerpo, incapacidad para absorber ciertos minerales, ciertos nutrientes, aún esos problemas, desnutrición, todo, aún eso se puede vencer y se puede recuperar solamente si tenemos un encuentro con él. En mi caso fue así. Obviamente no estoy diciendo a todas las mujeres anoréxicas que tienen que ir a un encuentro, es mi caso personal, es como yo viví la anorexia, como la superé, es un testimonio netamente personal, y espero en los próximos videos poder contarles un poquito acerca de cómo creo que llega la anorexia en mi caso, muy desde mi perspectiva, obviamente teniendo muy claro que no soy profesional de la salud y no quiero para nada suplantar ese papel. No soy psicóloga ni psiquiatra y jamás me entraría en esos terrenos, pero sí me gustaría un poco hablarles como por qué creo que una persona cae en anorexia, porque creo que hay tantos casos de anorexia en el mundo, cómo uno puede salir de la anorexia desde mi experiencia y cómo puede detectar una persona con anorexia para poderla ayudar o para poder evitar una muerte que se puede prevenir. Bueno, les quiero agradecer mucho a todos por ver este video. Gracias por suscribirse a mi página, a mi canal. Gracias por darle like. Gracias por dejar sus comentarios aquí abajo. Les agradezco muchísimo todos los comentarios que tengan, porque pues bueno, van a ser muy bien recibidos y van a servir para mejorar en los próximos videos. Les agradezco con todo mi corazón. Les mando un gran abrazo y les mando muchísimas bendiciones y muchísimos besos y abrazos.